Damos la bienvenida a nuestro conferencista de hoy, Germán Ralve, con la conferencia Fuentes de Información OSINT, ¿para qué son y para qué sirven? Germán es abogado especialista en Derecho Comercial y Derecho Informático de la Universidad Externado de Colombia y auditor interno en la norma ISO 27001 de Seguridad de la Información, miembro fundador de la Fundación Pensar Verde, primera organización en Latinoamérica en incentivar el reciclaje electrónico y el uso racional de tecnologías, director de la Asociación de Profesionales de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y miembro de la Subcomisión de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Bogotá. Germán actualmente también es docente de nuestro curso especializado Aspectos Jurídicos del E-Commerce del Diplomado de Comercio Electrónico. Germán, bienvenido pues una vez más a nuestros webinars. Te paso la pantalla con Nati y ya te dejo pues para que podamos dar inicio Bueno, a ¿me tu escuchan bien? conferencia. Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo me escuchan? Ahí te escuchamos, Germán. Perfecto, es que me molestó acá. Bueno, muchísimas gracias a Interlab por la invitación a este webinar. ¿Ya están viendo mi pantalla? Natalie, ¿me escuchas? Sí, Germán, ya la estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este webinar. Eh, pues como lo decía en la presentación, pues esta presentación de la verdad está un poco desactualizada desde hace varios años. No sé por qué Interlab no la ha cambiado todavía. Pero como decían, soy abogado, especialista en derecho informático. En la actualidad soy gerente de Cloud Seguro, una empresa dedicada a todo el tema de seguridad de la información y tecnología. Aquí en Colombia tenemos distintos casos de éxitos y consultorías en temas de seguridad de la información, protección de datos, cloud computing, todo el tema de derecho informático en distintas entidades públicas y privadas. Me atrevo a decir que hemos sido pioneros en todos estos temas y pues también parte del equipo enter.co, el portal de tecnología como CEO de Cloud Seguro. Pues cualquier cosa en mi Twitter, @germannube, eh, pues me pueden ustedes también encontrar. Pues básicamente para la conferencia del día de hoy, quiero comentarles algo, un tema que es muy interesante, que está tomando mucha fuerza en estos días, y es lo que se conoce con el tema de OSINT, una palabra la cual viene mucho para los que trabajan en el tema de seguridad de la información, ética hacking, conocida como Open Source Intelligence o toda la parte de fuentes de información que se encuentran en distintas partes de fuentes públicas, y pues cómo se relaciona todo esto con el análisis de información, el tema de privacidad y todo lo que encontramos hoy en día pues en Internet. Eh, pues básicamente yo les haría una pregunta, y es, ¿será que es de calidad la información que encontramos en fuentes públicas? Entendiendo fuentes públicas de Twitter, redes sociales, Google, todo lo que pasa hoy en día en Internet. ¿Será que esa información que encontramos nos permite tomar decisiones? ¿Será que esa información que encontramos nos permite tomar una decisión empresarial, una decisión personal? ¿Será que hoy en día buscamos a alguien en Google cuando vamos a contratarlo para una empresa? ¿Será que buscamos en Google a una persona cuando de pronto vamos a empezar a salir con esa persona o queremos tener algún tipo de información o la conocemos? En- Pues todo esto lleva también a la pregunta es si sabemos buscar información de forma correcta, porque todo eso lleva también a ese concepto de OSINT que vamos a ver en esta tarde. ¿Y por qué pues generar el tema de OSINT? Porque de cierta forma lo que está pasando hoy en día con OSINT, con ese término de OSINT, es que se está convirtiendo en la más eficaz herramienta para gobiernos, para empresas del sector público, del sector privado, para analizar y procesar información. Si yo sé buscar información en fuentes públicas de forma correcta, puedo tomar múltiples decisiones. Mire lo que está pasando hoy en día con los ataques terroristas. Todo lo que tiene que ver con una persona hoy en día, cuando hay un ataque terrorista, luego
todos los órganos de inteligencia lo buscan en redes sociales, lo buscan en Facebook, saben con quién se relacionó, qué tipo de comentarios tuvo, etcétera, etcétera. Y eso es porque eso es lo que es OSINT. OSINT básicamente se puede definir como la búsqueda de información en fuentes públicas para tomar decisiones. Y pues Holocene pues llega básicamente a algo que nosotros siempre hacemos y es utilizar distintas herramientas, entre ellos buscadores como Google, para encontrar todo tipo de información. Yo no sé si de pronto ustedes han hecho el ejercicio de poner en Google su nombre o de poner en Google su cédula y mirar dónde va a parar o a dónde lo va a relacionar Google pues con su documento de identificación. De pronto los que no son de Colombia, de pronto los que son de otra parte, miren el DNI o el documento de identificación y pues lo lleva a uno a muchas veces a sorprenderse de donde encuentra su nombre y muchas veces sin hacer una búsqueda especializada, solamente con googlearlo. Y es por eso que también Google y las distintas fuentes de información se convierten hoy en día en un aliado impresionante pues, para distintas empresas porque le permiten a uno generar todo tipo de perfiles en la identidad digital de una persona y por consiguiente también un concepto que se llama reputación online. Y pues usted mismo, al tener todo tipo de información, puede empezar a correlacionar datos, a integrar todo tipo de información que le ayuden a uno a sacar conclusiones sobre distintas temáticas. Pero pues para eso también hay que saber buscar en Internet. Y miren que con el tiempo también hay un concepto que sobre todo se utiliza mucho en el tema de seguridad de la información, que es el concepto de Google Hacking, en el cual en Google Hacking, pues utilizando una serie de operadores, de conectores, de comillas, de términos especializados, pues le permiten a uno buscar información de forma correcta. Este término de Google Hacking fue introducido hace unos años en una conferencia de seguridad conocida como DEFCON, que se hace en Las Vegas ahorita en agosto. Y pues básicamente cualquier hacker, ya sea bueno o malo, siempre que va a buscar información de una persona, utiliza Google para encontrar y buscar todo tipo de información. Entonces, lógicamente, pues muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo utilizar Google? Pero para eso hay una serie de conectores, entonces no es lo mismo si yo quiero buscar de pronto algo de OSINT, por ejemplo. Permítame un segundito. Si quiero buscar algo de OSINT, por ejemplo, tenemos un poco de internet lento acá, se cayó la conexión. ¿Me estás escuchando, por favor? Sí, Germán, te estamos escuchando. Tengo un poco acá la conexión lenta. Si quieren buscar algo, por ejemplo, de OSINT, no es lo mismo de pronto buscar en Google, pues de forma normal, a de pronto utilizar operadores como tipo de archivo, los cuales lógicamente me van a dar pues mayor información con todo esto. Entonces, lógicamente, son operadores o muchas veces buscar entre comillas, con distintos operadores que ustedes pueden encontrar en Internet con el término que se llama Google Hacking. Cuando ustedes buscan Google Hacking, se van a dar cuenta cómo utilizando distintos operadores, distintas extensiones, por ejemplo, puede uno tener unas búsquedas mucho más acertadas de todo tipo de información. Y eso es pues, una realidad en todo esto, pues lógicamente uno puede aprovechar todo el potencial de Google con esos operadores avanzados, utilizando por ejemplo la palabra caché para mirar por ejemplo todo el tema del índice de Google y lo que indexó Google, el tema de site, el tema de info, pues hay muchos operadores y si uno lo sabe manejar muy bien, tengan la seguridad que va a encontrar información de mejor forma. Por eso los invito a que busquen sobre este Google Hacking para que se den cuenta todo lo que hay y todo lo que le puede servir a una persona.
Y eso lleva también a ese término llamado SIN, el cual básicamente se traduce en inteligencia con fuentes abiertas. Es un concepto que nace hace unos 10 años aproximadamente y se refiere a toda la recolección de información de una persona, de una empresa, de una temática especial donde utilizo fuentes de acceso público. ¿Qué son fuentes de acceso público? Pues ya lo saben, todo lo que tiene que ver con redes sociales, con Facebook, con Google, con todo lo que tiene que ver con lo que se encuentra en Internet, en buscadores, en foros, en fotografías, en wikis, en chat, en conferencias, el uso de metadatos y todo lo que me permite mediante OSINT y con ese tipo de inteligencia tomar conclusiones sobre una persona. Entonces, el OSINT es la herramienta en la actualidad la cual muchas empresas y profesionales están utilizando para tomar múltiples decisiones. Y les doy un ejemplo. Cuando muchas empresas hoy en día van a contratar a un profesional, lo primero que hacen, ya sea subcontratado o con terceros o mediante un área de la misma empresa, es mirar qué hay de esa persona en Internet, qué hay de esa persona en redes sociales, cómo se comporta esa persona, porque le puede dar múltiples conclusiones. Y muchas veces ese tipo, digamos, de monitoreo digital, que en ocasiones no sabemos que viene del término SIN, pues se convierte en la mejor herramienta para la toma de decisiones. Y pues el OSIN como tal, ese uso de información de fuentes públicas, me permite a mí conocer sobre una persona en una empresa, hacer estudios de seguridad, mirar qué tendencias de mercado existen. Sí, tengo perfecto. Entonces, tengo una serie de problemas de conexión en ese momento, me está molestando, entonces vamos a continuar y cualquier cosa, pues repito lo que estemos hablando. Es como les Ok. comentaba, eh, eh, cuando cualquier uno va a contratar a una persona, cuando va a contratar a un profesional, uno siempre utiliza todo tipo de fuentes de información, o sea, como si hoy en día está en una profesión, lo que se conoce el analista de información o el analista de OSINT, ustedes lo pueden buscar también. Entonces el OSINT tiene una serie de ventajas, permite conocer a una persona, hacer estudios de seguridad, tendencias de mercado, auditorías en temas de seguridad, de privacidad, establecer también temas de identidad digital o de reputación online. Pues básicamente son múltiples las ventajas de los SIM y lo que se puede aprovechar. Hoy en día hay una serie de confusión entre el tema también de monitoreo digital y el tema de OSINT. Son temáticas, conceptos que tienen mucha relación, pero como se dan cuenta, el OSINT se convierte en toda una disciplina para la búsqueda, procesamiento y análisis de información. Pues, ¿qué se busca con OSINT? Pues con OSINT se busca personas, perfiles en redes sociales, imágenes, metadatos. Básicamente el concepto de metadato como el dato dentro del dato, el cual pues permite analizar cualquier tipo de documentos, todo lo que se genera en Internet, todo tipo de documento, Word, Excel, PDF, genera metadatos. Por lo tanto, eso también ayuda a los SIN a buscar eh, mucha información sobre un documento, sobre un archivo. El tema también de Google Docs, que se convierte en una especie de base de datos que va generando Google sobre todo lo que se conecta a Internet. También la parte de búsqueda de inteligencia operativa y estratégica. Y pues también los datos que no están en Google, lo que se llama también hoy en día esa Internet profunda o Internet oscura, como la Deep Web, en donde también hay una serie de buscadores y una serie también de distintas herramientas para esto. Entonces el OSINT permite muchos aspectos. La gente muchas veces no se imagina con todo lo que puede encontrar con el análisis de información que permite también hasta encontrar metadatos. Por ejemplo, hay un caso muy interesante que ocurrió en el 2009 de cómo cuando estaba el antiguo pues, primer ministro Tony Blair, él publicó un documento en internet diciendo que nadie más lo había conocido
se le sacaron los metadatos a ese documento y se pudieron dar cuenta de cómo ese documento había sido modificado por distintas personas. Entonces, y miren cómo eso lo hizo un analista de información, una persona que tenía conocimiento y tenía acceso a herramientas que hoy en día son de uso público y pudo determinar cómo un documento, el cual decían que era confidencial, había sido modificado por varias personas. Entonces, el OSINT permite ese tipo de casos porque todo lo que yo busco en Internet, pues me permite a mí también llevar unas conclusiones de fuentes de información. El OSINT se compone de unos requisitos, que es el que ustedes están viendo en la pantalla, que es saber dónde voy a buscar esa información, tener claro qué tipo de información o qué tipo de objetivo estoy buscando. Asimismo, también toda la parte de adquirir esa información, de procesarla, analizarla y sobre todo también generar inteligencia sobre ese manejo de la información. Y más adelante vamos a mirar pues casos concretos. Entonces esos requisitos de los SIN le permiten a uno, de acuerdo a un procedimiento, de acuerdo a unos pasos, empezar a utilizar la información y analizarla y procesarla para que sea un instrumento en las distintas tomas de información de una empresa o de una persona. Como les decía, es tan importante este tema de OSINT que en la actualidad se convierte hasta en una profesión donde ya muchas empresas están buscando analistas de información, personas que sean capaces de analizar, procesar y tomar decisiones sobre todo tipo de información. Entonces, es una realidad. Existen muchas herramientas que le ayudan a uno eh, a tomar ese tipo de decisiones. Existen muchas herramientas que le permiten a uno buscar personas en Internet, que le permiten a uno buscar comportamientos, buscar perfiles en redes sociales, buscar dominios, analizar una etiqueta, un hashtag. Hay un artículo que publiqué este mes en la revista Enter, el cual pues lo pueden encontrar en mi blog que se llama germannube.com. Y en germannube.com precisamente muestro dentro de este artículo una serie de herramientas, las cuales ustedes pueden encontrar en este último artículo que se llama Inteligencia con fuentes abiertas, donde se van a dar cuenta cómo existe una gran cantidad de herramientas que le ayudan a uno a entender y a funcionar con el medio de OSINT. Entonces, por ejemplo, hay un frame que se llama OSINT Framework, donde, por ejemplo, si usted quiere buscar el usuario de una red social o el nombre de una persona, pues tiene una gran cantidad de herramientas. Si usted de pronto quiere buscar eh, sobre perfiles de redes sociales, pues le ayuda también a integrar todo esto. Entonces hay mucha herramienta para esto. Por ejemplo, miremos una que me llama mucho la atención, esta por ejemplo, eh, la cual le permite a uno buscar, digamos, el nombre de una persona para saber si está en un perfil activo en una red social. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar @germannube, él busca, perdón, él busca y me dice, mire, ¿dónde se encuentra eh, esa persona o si hay disponible es una red social con ese nombre? Y aparte, pues lógicamente el tema de dominio, y eso le permite a uno, pues, entender si existe ya alguien con una identidad digital. Entonces, hay muchas herramientas de ese tipo que son utilizadas por los profesionales en la actualidad o las personas que utilizan la parte de OSINT. También, por ejemplo, tenemos herramientas como esta, que si uno quiere buscar, por ejemplo, una persona, Carlos Álvarez, por ejemplo, pues él le permite también buscar y relacionar a esa persona con distintas redes sociales, en donde se encuentra, etcétera, etcétera. Entonces, miren que ese tipo de herramientas que muchas veces desconocemos hacen parte de lo que se conoce como los SIN
y el uso de información en fuentes públicas. Pues también tenemos herramientas eh, las cuales se asocian directamente a redes sociales, a Twitter. Entonces, si queremos buscar una etiqueta, por ejemplo, vamos a buscar la etiqueta OSINT o el hashtag. Por ejemplo, esta herramienta Tagboard, me gusta mucho Tagboard porque le ayuda a uno también a mirar ese tipo de etiquetas o de hashtag que funcionan en Twitter. Entonces miren, por ejemplo, como en OSIN, pues hay personas que están hablando de cierto tipo de comentarios sobre temas particulares. Entonces, pues hay muchas herramientas que le permiten a uno también conocer y procesar. Eso pasa, por ejemplo, es también algo muy parecido también. Le hice uno cuando fue el Twitter, cuál fue el primer Twitter de una persona, eh, etcétera, etcétera. Entonces, le, permi- le permiten a uno conocer y aparte de eso también tener un monitoreo sobre distintas herramientas que hay en Internet. Y asimismo también hay herramientas, por ejemplo, una que recomiendo mucho que se llama Maltego, la cual centraliza y analiza esa información de forma por especie de conectores, donde pues vos, lógicamente utiliza también las fuentes públicas, por ejemplo Germán Realpe, y usted hace que la herramienta empiece a buscar directamente todo tipo de información. Entonces miren cómo también, en algunos casos, este no es mi teléfono, por ejemplo, y ese no es mi correo, sino es un correo que antes utilizaba, empieza a buscar y analizar, digamos, dónde está esos datos de una persona o los correos electrónicos que puede tener y usted pronto ese correo electrónico puede sacar otra transformación y empezar a mirar qué encuentra. Entonces miren cómo también ese tipo de herramientas que en muchos casos, en algunos casos son gratuitas, en otros casos tienen licencias, le ayuda a uno a tomar muchas herramientas. Mire, por ejemplo, lo que uno encuentra asociado a una persona o a un dominio. Entonces, ese tipo de herramientas eh, hacen que, pues, que de cierta forma la temática y el concepto de SIN tome mucha importancia, ya que le permite a ese analista, a ese profesional, porque como les digo, esto ya se volvió eh, una disciplina, pues le permite a uno extraer muchas conclusiones sobre archivos, imágenes, documentos y todo tipo de información que reposa en Internet. ¿Me escuchan en este momento? Sí, Germán, te estamos escuchando. Y como les decía, todo lo que está en Internet genera un dato, todo lo que está en Internet genera un archivo. Por ejemplo, hay herramientas, hay una herramienta que fue pues creada por un hacker que hoy en día es muy conocido que se llama Chema Alonso, que se llama Foca Online. Foca Online le permite a uno analizar los datos de todo tipo de archivos, de documentos en Internet, de PDF. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, a la página de Foca y descargarlo, o pueden también de pronto entrar aquí a esta herramienta que también ellos tienen para todo esto. Entonces uno coge un documento y mira ese documento, entonces uno puede analizar y extraer las propiedades de ese documento. Y pues todo ese tipo de herramientas se vuelven, como les digo, muy interesantes para todo tipo de decisiones y pues uno empieza también a tomar también decisiones sobre esto. Entonces todo en Internet genera ese rastreo, todo en Internet genera ese tipo de metadatos y pues le permiten a uno también, pues como profesional o analista de información, tomar una serie de decisiones empresariales
o personales sobre un tipo de archivo, sobre una persona, sobre un documento que se encuentra en Internet. Entonces, miren, por ejemplo, acá no encontraron metadatos, pero por ejemplo, si encontraran metadatos, podrían encontrar de cuándo fue generado este documento PDF, a qué horas, en qué momento. Entonces, como les digo, son muchas las herramientas que existen para eh, el uso de OSINT y que también para la búsqueda de información en fuentes públicas. Pues, pero miremos a algo como un caso real. Imagínense que la policía de un país necesita combatir una banda criminal, la cual usa Internet en redes sociales para difundir sus acciones criminales. Bien como con OSINT, hoy en día la policía ya ni siquiera tiene que hacer una investigación muy completa, muy exhaustiva, sino que entra a analizar los perfiles de redes sociales, empieza a extraer metadatos a las fotografías, entonces al extraer los metadatos a las fotografías sabe dónde se encuentra una persona, porque muchas veces cuando tomamos una fotografía dejamos los metadatos activos y ese metadato me permite a mí saber con qué cámara fue tomada, en qué momento, la fecha, la ubicación, la geolocalización. Entonces, hoy en día ese tipo, digamos, de análisis que hacen los distintos profesionales o muchas veces los cuerpos de policía de distintos países, le ayuda también para tomar decisiones y lógicamente también para Germán, hola. Hola Nati, Germán, ¿me escuchan? Hola Liz. Sí, se le fue nuevamente el internet a Germán. Permítanos un momento, por favor. ¿Me escuchan? Germán, Acá estoy otra no, vez. Germán, se nos fue ¿Hasta tu qué voz, parte? nos quedamos ¿En qué parte en se te la fue? ¿En qué parte? diapositiva. Bueno, entonces como volviendo al tema, como les decía, pues volviendo al caso, imagínense que la policía quiere combatir una banda criminal, hoy en día utiliza el OSINT como una herramienta, lo utiliza como una estrategia para todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Analizar perfiles de redes sociales, analizar todo lo que pasa de una persona en Internet, extraer metadatos. Entonces, recuerden que todo tipo de fotografías generan metadatos, entonces con los metadatos puedes saber dónde fue tomada la fotografía, con qué cámara fue tomada, cuál es la geolocalización de esa fotografía, analizar chats. Entonces se vuelve una realidad y pues miren cómo hoy en día las policías del mundo, todo el tema de inteligencia, de contrainteligencia de los distintos gobiernos, utilizan el OSINT como una herramienta para la captura de delincuentes. Les pongo dos ejemplos que han pasado, por ejemplo, en Colombia. Hace 2 años, en el Mundial pasado, había una persona que, perseguido por las autoridades, tenía una novia, la novia modelo, utilizaba Twitter, ellos utilizando lógicamente y analizando esa información que le genera las redes sociales, pues tuvieron conocimiento que estas personas iban a ir al Mundial y lógicamente lograron capturar a este narcotraficante, pues siguiéndole la pista a la modelo. Otro caso también arriba de una modelo muy conocida en Colombia llamada Juliana Sosa, era de novia
una persona que era buscada en México, pues dejó activa las redes sociales y pues lograron capturar a esta persona, pues utilizando y analizando la información de las redes sociales. Entonces, como se dan cuenta, hoy en día el OSINT permite tomar múltiples decisiones. Existen muchas bases de datos de Internet que también para los profesionales de seguridad de la información y de seguridad informática, por ejemplo, hay una base de datos, una página que les recomiendo que la busquen, que se llama siohackeado.com, siohackeado.com. Usted pone su correo electrónico, él utiliza información de direcciones de correos electrónicos, de información de fugas de información y le permiten a usted comprobar también si ha sido hackeado. Entonces miren que la información pública y todas las fuentes de información pública pues le permiten hoy en día a las distintas actividades de profesionales tomar varias decisiones. También pues para ir terminando y darle paso a las preguntas, ¿será que puedo utilizar la información que encuentro en fuentes públicas? Pues efectivamente la puedo utilizar, pero también hay que tener en cuenta que esto se relaciona también con un concepto hoy en día y es también el tema de protección de datos y habeas data, que será la pregunta que le hacían ustedes hoy en día ahorita en Internet para el principio de este webinar. Y es que si yo encuentro, por ejemplo, una base de datos y hago la búsqueda, ya sea en Google, con Google Hacking o de alguna forma, pues yo tengo que tener en cuenta que también las distintas regulaciones exigen que yo tengo que validar esa información, que yo tengo que también tener claro que existe un concepto que se llama el habeas data, que hace que las personas, cuando quieran que ser contactadas, tienen derecho a ese habeas data, que básicamente se traduce en poseo mis datos. Entonces, que si yo encuentro esa base de datos en Google, de pronto y ahí está el correo de Germán, pues él tiene también ese derecho a saber que está en esa base de datos y pues lógicamente también que esa base de datos tenga una finalidad y que siempre que yo recoja una información y la voy a utilizar para temas comerciales, pues y lo voy a contactar para ofrecerle un producto, pues lógicamente también tenga el derecho de saber si quiere estar, eliminarse, actualizarse o borrarse en cualquier momento. Entonces, son muchos digamos, como les digo, esa relación entre el OSINT y todo el tema de protección de datos, porque no solamente es cómo encuentro la información, cómo la busco, cómo la almaceno, cómo la gestiono, sino también cómo la voy a utilizar y para qué la voy a utilizar, porque de acuerdo a para qué la voy a utilizar, también hay unas normas o unas pautas en cada país, sobre todo regulatorias, que empiezan hoy en día a generar un control sobre el manejo de la información personal. Por ejemplo, en Colombia, a partir de este año fue habilitado lo que se llama el Registro Nacional de Base de Datos. Y es que todas las empresas tienen que identificar sus bases de datos y aparte de eso reportarlas a la Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces miren cómo también con todo esto, y así como hoy en día hay una temática, hay un concepto, hay un profesional, que es el profesional de OSINT, también hay una serie de obligaciones legales que van asociadas al manejo de la información. Y ya para cerrar, pues básicamente quería comentarles un poco de este concepto SIN que puede también definirse como anticiparse a los acontecimientos. Hoy en día la persona que sabe buscar información, pues puede tomar múltiples decisiones. Puede monitorear marcas, puede tener un concepto de identidad digital, de reputación online, toda la parte también de una manipulación. Miren lo que está pasando hoy en día y en la actualidad con las campañas políticas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, lo que pasó en Colombia hace un año, por ejemplo, cómo se manipula también a las personas con el uso de redes sociales. Entonces, cómo esa fuente de información que siempre son públicas, como lo son las redes sociales, como lo son también Google y los distintos buscadores, pues hacen que también se pueda manipular la opinión pública, se pueda manipular todo tipo de decisiones. Entonces, pues el reto
Y la invitación de todo esto es que se den cuenta de cómo hoy en día, por ejemplo, hay un artículo que le recomiendo, que lo pueden encontrar en el blog Inteligencia de Comunicaciones, de cómo hoy en día el analista OSINT se convierte en un profesional el cual no solamente está aportando al tema de marketing digital, al tema también operacional, al tema estratégico de las compañías, sino que ese analista de la información que utiliza los SIN, pues empieza a volverse de forma muy atractiva para las empresas para que empiecen a tomar en cuenta todas las fuentes de información y la forma como recolectan, analizan y gestionan la información. Pues cierro con esta frase, y muy bien lo decía Winston Churchill, decía, el auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar la información incierta, aleatoria y contradictoria. Y hoy en día el OSINT, ese uso de información en fuentes públicas, permite a las personas y a las empresas volverse mucho más atractivas y mucho más eficientes cuando analizan la información de forma correcta. Pues eso es lo que les quería comentar en este webinar, y pues demos paso a las preguntas.